Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para chismosear un poquito porque hoy tenemos un bombazo que contarles. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y aclamadas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ay, Dios mío, cuántas ilusiones y suspiros nos han robado estos dos. Y es que desde que los vimos juntos en la exitosísima serie Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí, la química entre ellos era innegable. La pantalla literalmente explotaba con cada mirada, cada roce, cada diálogo. Y claro, esa magia traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad, o al menos eso creímos. Hoy lamentablemente tenemos que confirmar lo que muchos ya sospechaban, temían o incluso negaban: Kerem Bürsin y Hande Erçel han terminado. Sí, lo sé, es una noticia triste, quizás para algunos devastadora, pero como siempre, vamos a analizar la situación con la mayor objetividad posible, tratando de entender qué pudo haber pasado y cómo están las cosas ahora. Antes de que entremos de lleno en el chismecito, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido súper interesante sobre el mundo del entretenimiento turco, desde noticias de farándula hasta reseñas de series y películas, así que no se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa mucho para mí. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desentrañar este culebrón turco. La noticia de la ruptura entre Kerem y Hande en realidad no es algo reciente. Los rumores comenzaron a circular hace ya bastante tiempo con pequeños detalles que iban alimentando las sospechas. Desde que dejaron de aparecer fotos juntos en redes sociales, pasando por la falta de comentarios públicos el uno del otro, hasta algunas actitudes que, según los fans más observadores, denotaban cierta distancia. Era un goteo constante de señales que, si bien individualmente podían interpretarse de muchas maneras, en conjunto apuntaban a una dirección muy clara: la relación estaba pasando por un momento delicado. Claro, tanto Kerem como Hande siempre se mostraron muy discretos con su relación. Nunca fueron de publicar fotos melosas todos los días, ni de dar entrevistas explosivas sobre su romance. Prefirieron mantener su intimidad alejada de los focos, algo que, en cierto modo, hacía que la situación fuera aún más confusa. Era difícil saber si realmente estaban juntos o si simplemente estaban manteniendo las apariencias. Esta discreción, aunque admirable en un mundo tan expuesto, también les jugó en contra a la hora de acallar los rumores. Al no haber información oficial, la imaginación de los fans volaba y cada pequeño detalle se magnificaba. Sin embargo, en las últimas semanas, la situación se volvió insostenible. Las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a confirmar la ruptura a diferentes medios turcos, aunque ninguno de los dos protagonistas salió a dar una declaración oficial. Esta falta de confirmación solo alimentó aún más los rumores y las especulaciones. La prensa del corazón turca, conocida por su intensidad y su afán por los detalles, no tardó en desatar una verdadera cacería de información. Cada gesto, cada movimiento, cada amigo en común era interrogado para intentar reconstruir la historia de la ruptura. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Kerem y Hande decidieron poner fin a su relación? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las teorías y las especulaciones, porque la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Obviamente solo ellos saben la verdad, pero basándonos en lo que se ha publicado y en lo que hemos podido recopilar, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber ocurrido. Aquí es donde la cosa se pone interesante y, como buenas chismosas que somos, vamos a explorar cada posibilidad con lupa. Una de las teorías más extendidas es la del exceso de trabajo y la falta de tiempo. Tanto Kerem como Hande son dos de los actores más solicitados de Turquía. Están constantemente trabajando en nuevos proyectos, viajando por diferentes lugares, cumpliendo con compromisos publicitarios. En fin, sus agendas están repletas. Imagínense la presión de estar en la cima, con ofertas de trabajo lloviendo por todas partes y la necesidad de mantenerse relevantes en un mercado tan competitivo. El precio a pagar por esta fama y éxito es, muchas veces, la falta de tiempo para la vida personal. Es muy probable que esta falta de tiempo haya afectado su relación. Es difícil mantener viva la llama del amor cuando no se tiene tiempo para verse, para compartir momentos juntos, para simplemente relajarse y disfrutar de la compañía del otro. La distancia física y emocional puede desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Piensen en esas largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, las entrevistas y eventos sociales. Cuando encontraban tiempo para una cita romántica, una cena tranquila en casa o simplemente para acurrucarse en el sofá y ver una película. La falta de conexión y la imposibilidad de construir una rutina juntos, sin duda, pudieron pasar factura. Otra teoría que se ha barajado es la de las diferencias personales.
Si bien Kerem y Ande parecían tener muchas cosas en común, también es cierto que son personas muy diferentes. Kerem es conocido por su carácter más extrovertido y aventurero, mientras que Ande es más reservada y familiar. Estas diferencias, que al principio pueden resultar atractivas, a la larga pueden generar conflictos y desacuerdos. Es como esa vieja frase de los polos opuestos se atraen, pero a veces, las diferencias son demasiado grandes para superarlas. Imaginemos a Kerem siempre dispuesto a viajar, a probar cosas nuevas, a vivir experiencias al límite, y a Ande que prefiere la tranquilidad del hogar, la compañía de sus seres queridos y la rutina de una vida más estable. Estas diferencias en sus personalidades, en sus prioridades y en sus expectativas de la vida en pareja, pudieron generar roces y desencuentros que con el tiempo se hicieron insalvables. También se ha hablado de la presión mediática. Ser una pareja tan famosa y mediática no es fácil. Están constantemente expuestos al escrutinio público, a los rumores, a las críticas. Cada paso que dan es analizado con lupa. Esta presión puede ser muy asfixiante y puede afectar negativamente a la relación. Piensen en la constante vigilancia de los paparazzi, los comentarios malintencionados en las redes sociales, las expectativas de los fans. Es como vivir en una pecera gigante. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público, de complacer a todos y de evitar cualquier escándalo, puede ser devastadora para una relación. Además, la falta de privacidad y la imposibilidad de vivir su amor en libertad, sin duda, pudieron contribuir al desgaste de la pareja. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces las cosas no funcionan por más que uno lo intente. El amor es algo misterioso e impredecible. Puede surgir de la nada y desaparecer de la misma manera. Quizás simplemente Kerem y Ande se dieron cuenta de que ya no eran felices juntos y decidieron tomar caminos separados. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, las diferencias o simplemente el paso del tiempo hacen que una relación llegue a su fin. Y es importante recordar que al final del día, Kerem y Ande son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y sueños. Tienen derecho a ser felices y a tomar las decisiones que consideren mejores para sus vidas. No podemos juzgarlos ni criticarlos por lo que ha pasado, solo podemos desearles lo mejor en el futuro. Independientemente de la razón, lo cierto es que la ruptura es un hecho. ¿Y ahora, qué pasa con Kerem y Ande? ¿Cómo están llevando esta situación? Bueno, según las últimas informaciones, ambos están enfocados en sus proyectos profesionales. Parece que han decidido poner toda su energía en el trabajo para superar este difícil momento. Kerem está trabajando en una nueva serie para Disney Plus Turquía, en la que interpreta a un boxeador. Se ve que está muy entusiasmado con este proyecto y que está poniendo todo su empeño en él. Además, sigue siendo uno de los rostros más solicitados por las marcas publicitarias. Kerem siempre ha sido un apasionado del deporte y la aventura, así que este papel de boxeador parece encajar a la perfección con su personalidad. Además, la colaboración con Disney Plus Turquía es una gran oportunidad para dar a conocer su talento a nivel internacional. Por su parte, Ande también está trabajando en varios proyectos. Recientemente protagonizó una película para Netflix Turquía, que ha tenido muy buena acogida por parte del público. Además, se rumorea que está negociando para participar en una nueva serie de televisión. Ande es una actriz muy versátil y talentosa, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Su belleza y su elegancia la convierten en una de las actrices más deseadas por las marcas publicitarias. Su película en Netflix ha sido un éxito, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Ambos se han mostrado muy profesionales y han evitado hacer declaraciones sobre su vida personal. Se han mantenido alejados de los focos y se han centrado en su trabajo. Parece que están tratando de superar esta difícil etapa de la mejor manera posible. Esta actitud discreta y profesional es admirable, especialmente teniendo en cuenta la presión mediática a la que están sometidos. Han preferido mantener su intimidad y centrarse en sus carreras, demostrando una gran madurez y profesionalidad. Obviamente es imposible saber cómo se sienten realmente. Una ruptura siempre es dolorosa, incluso cuando es lo mejor para ambos. Pero por lo que podemos ver, están tratando de seguir adelante y de construir un futuro brillante por separado. Solo ellos saben el dolor y la tristeza que están sintiendo en este momento. Pero lo importante es que están buscando la manera de superar esta situación y de seguir adelante con sus vidas. Ahora, vamos a hablar de la reacción de los fans. Como era de esperar, la noticia de la ruptura ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Kerem y Ande se han mostrado muy tristes y decepcionados. Muchos no pueden creer que su pareja favorita haya llegado a su fin. La reacción de los fans ha sido una mezcla de incredulidad, tristeza y esperanza. Muchos se niegan a aceptar la ruptura y siguen soñando con una reconciliación.
En Twitter e Instagram se han creado hashtags como @KeremBürsin, @Andercel, @Kerem de @Eda Serkan, los nombres de sus personajes en Senkalkap, para expresar su tristeza y su apoyo a los actores. Algunos fans incluso han organizado campañas para pedirles que vuelvan a estar juntos. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, fotos de la pareja y vídeos con los mejores momentos de su relación. La comunidad de fans se ha unido para expresar su tristeza y para intentar animar a Kerem y Ande. Sin embargo, también hay quienes han reaccionado de manera más madura y comprensiva. Entienden que Kerem y Ande tienen derecho a ser felices y que si ya no estaban bien juntos, lo mejor era separarse. Les desean lo mejor en sus futuros proyectos y les agradecen por todos los momentos felices que les han brindado. Esta actitud comprensiva y respetuosa es admirable, demostrando que el amor por sus ídolos no debe cegarlos ante la realidad. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Ande son personas como nosotros. Tienen sentimientos, emociones y derecho a tomar sus propias decisiones. No podemos juzgarlos ni criticarlos por lo que han hecho. Solo podemos desearles lo mejor y respetar su privacidad. Es fundamental recordar que los fans deben respetar la decisión de Kerem y Ande y permitirles vivir sus vidas en paz. El acoso y la presión en las redes sociales solo pueden empeorar la situación. Ahora, quiero hablarles sobre el futuro. ¿Qué le depara el futuro a Kerem Bürsin y Ande Erçel? Bueno, como ya les mencioné, ambos están enfocados en sus proyectos profesionales. Tienen mucho talento y potencial, y estoy segura de que les esperan grandes cosas en el futuro. El futuro de Kerem y Ande es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos tienen un gran talento y un gran potencial para seguir triunfando en sus carreras. Kerem tiene una gran proyección internacional. Su carisma y su atractivo físico lo convierten en un actor ideal para protagonizar películas y series en otros países. Además, habla inglés perfectamente, lo que le abre muchas puertas en Hollywood. Kerem tiene todas las cualidades para convertirse en una estrella internacional. Su talento, su carisma y su dominio del inglés le abren un mundo de posibilidades en la industria del entretenimiento. Ande también tiene mucho que ofrecer. Es una actriz muy versátil y talentosa, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Además, su belleza y su elegancia la convierten en una de las actrices más deseadas por las marcas publicitarias. Ande es una actriz completa con talento, belleza y una gran capacidad para conectar con el público. Su versatilidad le permite interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia hasta el drama. Estoy segura de que ambos seguirán cosechando éxitos en sus carreras y que nos sorprenderán con nuevos proyectos emocionantes. Solo el tiempo dirá lo que les depara el futuro, pero estoy convencida de que será un futuro brillante y lleno de oportunidades. El futuro de Kerem y Ande está lleno de posibilidades. Ambos tienen el talento y la determinación para seguir triunfando en sus carreras y para alcanzar sus sueños. Y en cuanto al amor, bueno, quién sabe. Quizás algún día vuelvan a encontrar el amor con otras personas, o quizás el destino los vuelva a unir. El amor es impredecible y nunca se sabe lo que puede pasar. Lo importante es que sean felices y que encuentren a alguien que los ame y los valore por lo que son. El amor es un misterio y nunca se sabe lo que depara el futuro. Quizás Kerem y Ande encuentren la felicidad con otras personas, o quizás el destino los vuelva a unir. Lo importante es que ambos encuentren el amor y la felicidad en sus vidas. Personalmente siempre seré fan de Kerem y Ande tanto como actores como personas. Admiro su talento, su profesionalismo y su sencillez. Les deseo lo mejor en todo lo que hagan y espero que sigan triunfando en sus carreras. Siempre admiraré a Kerem y Ande por su talento, su profesionalismo y su sencillez. Les deseo lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, les agradezco por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sé que es una noticia triste, pero creo que es importante hablar de ella y analizar la situación con objetividad y respeto. Gracias por estar siempre ahí y por apoyar mi canal. Su apoyo significa mucho para mí. Quiero recordarles que la vida sigue y que siempre hay que mirar hacia adelante. Kerem y Ande son dos personas fuertes y talentosas, y estoy segura de que superarán esta difícil etapa y seguirán brillando con luz propia. La vida está llena de altibajos, pero lo importante es nunca perder la esperanza y seguir adelante. Kerem y Ande son personas fuertes y talentosas, y estoy segura de que superarán esta difícil etapa y seguirán brillando con luz propia. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este pequeño chismecito turco. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre esta situación y cómo se sienten al respecto. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. No duden en dejar sus comentarios abajo y compartir sus pensamientos sobre esta situación.
Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de esta noticia. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y me mantengo en contacto con ustedes. Suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por su apoyo y por estar siempre ahí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.